Ok, buenas noches. Jesús es el Cristo. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos. Hermano Erwin, allá en Chihuahua, a la hermana Rosa en Perú, hermana Frida, a la hermana Leti, allá también ambas en México. Qué bueno, qué gusto en verles. Eh, este tiempo es un tiempo para nosotros, es muy importante porque vamos a escuchar acerca del Evangelio original de la Biblia. Hoy, eh, a esta hora, pues tenemos conferencia de búsqueda. Este es el tiempo donde enviamos los links, las invitaciones, esperando que alguna persona pueda estar con nosotros y escuchar acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y hoy pues vamos a compartir acerca de este único mensaje del cual habla toda la escritura. Los 66 libros hablan y enseñan es un solo mensaje y ese mensaje es que Jesús es el Cristo. Vamos a orar, hermanos, oremos porque es importante que creyendo que Jesús es el Cristo, oremos como Pablo lo hacía y oraba era para que se abrieran las puertas para que entrara la palabra. Y la palabra es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. De manera que se abran puertas en cada uno de nuestros países, que se abran puertas en nuestra familia, espacios donde podamos compartir acerca del Evangelio original de la Biblia a una persona y esperando que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, pues le revele. Y sabemos que no todos los que escuchen son los que van a creer, pero tenemos que estar testificando por medio de todas las escrituras, demostrar que Jesús es el Cristo, porque no sabemos con exactitud y claridad quién es el digno de nosotros, sino hasta que después que le prediquemos el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, esta persona reaccione, como nos ocurrió a nosotros. No, aún ni siquiera nosotros sabíamos que nosotros éramos dignos. Hasta que no escuchamos el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y este mensaje fue revelado en nuestra vida, pues de esta manera no fue que pudimos comprender, creer y ahora estamos obedeciendo el cumplimiento del pacto. Bien, oremos. Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo que nos permite nuevamente conectarnos. Gracias. Oramos todos unánimes juntos con la única fe de que tú nos has permitido, Padre, y ayúdanos, porque nuestra fe tiene que ser perfeccionada. No lo sabemos todo, tenemos que ser perfeccionados en esta fe, pero si no es por medio de tu intervención divina, pues solamente nosotros nos llenaríamos de conocimiento bíblico. Solamente estaríamos en estudios bíblicos, estaríamos en reuniones, pero no es este el propósito por el cual nosotros nos hemos conectado esta noche. Deseamos verdaderamente ser perfeccionados en esta fe y ayúdanos que por el oír esta palabra, y la palabra es Jesús, quien es el Cristo, una persona, que así de esta manera sea perfeccionada nuestra fe, que podamos nosotros obedecer sin cesar, que no detengamos la búsqueda del digno, que no nos paremos en cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Detener la búsqueda sería detener el regreso de Jesús el Cristo, y si en verdad nuestro anhelo es que se cumpla la evangelización mundial, pues no podemos detenernos. Gracias porque tú estás permitiendo que nosotros seamos usados, tus siervos, tus discípulos aquí en la tierra, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús el Cristo, porque entre tantos millones de personas, tú nos permitiste a nosotros escuchar una vez acerca del Evangelio original de la Biblia. Y ahí en adelante, pues tú nos has permitido esta gracia para estar entrando cada vez más. Y nuestros ojos se han abierto y comprendemos que el Evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo y que es eterno. Y si es eterno, no pretendemos ni porque vivamos 400, 100, 200, 300 años aquí en la tierra, alcanzarlo todo. Es que es eterno. El evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo y Él es el eterno. De manera que no vamos a pretender que ya lo sabemos todo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo, por medio de tu Espíritu, para que todos nosotros seamos de manera continua, estemos entrando en la obediencia, en el pacto, en la fe, que no nos descuidemos en el único mensaje del cual habla toda la Escritura, porque si descuidamos esta salvación tan grande, pues quedaremos como Adán y Eva, separados de Dios. Ayúdanos para que no nos ocurra. Oro por cada una de las naciones que están aquí en este momento presente. Oro por México. Gracias por Chihuahua. Gracias por los hermanos que están aquí de Chihuahua y aún los de las otras ciudades de México.
Gracias por ello, Padre. Oramos por esta nación para que pueda ser salva. Oramos también por Perú. Gracias por las dos hermanas que están aquí de Perú. Oro para que tú les permitas también a ella encontrar los signos allá. Que sea de continua la búsqueda, que no se detenga la búsqueda allá en Perú, porque tú tienes dignos allá en Perú también. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, por Venezuela. Gracias por esta nación. Gracias porque tú nos estás permitiendo también buscarlos, porque no se trata de que nosotros tengamos a personas simplemente que estén escuchando, es que muchos pueden escuchar y no ser los dignos. Por eso ayúdanos a encontrar a los dignos, a tu iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos por cada uno de los países, por los que, con los que nos estamos conectando. Gracias por España, gracias por Italia, gracias por República Dominicana, por El Salvador. Gracias por estas naciones que tú nos estás permitiendo estar conectándonos, y el único anhelo y el único deseo es que podamos cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Ese es el único anhelo. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. No queremos simplemente estar reunidos en una plataforma un tiempo. Ayúdanos para que verdaderamente cumplamos la evangelización mundial, que sea este el anhelo de nuestros corazones, que sea el resultado de la fe precisa. Es que una fe correcta trae una obediencia correcta. Si en verdad creemos que Jesús es el Cristo, obedecemos. ¿Y de qué manera es que lo obedecemos? Cumpliendo la evangelización mundial, aferrándonos al pacto hasta el final, que nada nos detenga, y tú dejaste la manera como hemos de hacerlo, por medio del testimonio único, demostrándolo por la Escritura que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio original de la Biblia, cumpliéndolo con el evangelismo de la Biblia, buscar al digno. Y de esta manera resulta la evangelización mundial de nuestros días. Ayúdanos, Padre, oramos por todos estos países. Permítenos encontrar a todas estas personas que ya tú tienes preparado ya desde antes de la fundación del mundo. Gracias por este tiempo, Padre. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, que es el Cristo. Amén. Bien, buenas noches, hermanos. Gusto en saludarlo también a los otros hermanos que han llegado ahorita. Saludamos a la hermana Lluvia ya en Chihuahua. También entró el hermano de República Dominicana, José Luis, también lo vi ahorita. Buenas noches, salió ya, quizás se le cayó ahí quizás la conexión. Bien, hermanos, por favor, vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, por favor. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis 2, vamos al versículo 16 y 17. Vamos a leer el versículo 16 y 17 de Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Esta fue una palabra que salió de la boca de Dios. Esta fue la palabra que Dios le mandó al hombre. Esta era la palabra que saliendo de la boca de Dios el hombre la tenía que recibir como un mandato que él tenía que cumplir, que él tenía que obedecer. Esta es la palabra que Dios mismo, hablando al hombre, al primer hombre creado, era la palabra en la que se iba a asegurar la vida de esta persona, la vida de Adán. Y por ende, de toda la descendencia que viniera de esta familia, de esta pareja. Dios le entrega este pacto, esta palabra, que esta palabra es un pacto, Dios se la entrega a Adán, y era la manera en cómo se iba a asegurar la vida de Adán. Si él atesoraba esta orden, este mandato, este pacto, esta palabra que se le entregaba a él, que se le estaba entregando, de esta manera entonces era como el hombre iba a poder de manera precisa tener la vida, tener a Dios mismo. Es que Dios es la vida. El hombre iba entonces a asegurar de que Dios morara en él, pero solo si cumplía esta palabra, se mantenía aferrado a esta palabra, a este mensaje que salió de la boca de Dios. Y me gustaría que fuéramos al capítulo, a Juan,
Vamos al libro de Juan, por favor. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. Por favor, veámoslo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra que saliendo de la boca de Dios, esta es la palabra que aquí Juan está diciendo, es que esa palabra que salió de la boca, es que esa misma palabra era Dios. Es que ese era Dios mismo. Esa palabra era Dios. Ahora lo que está hablando Juan, lo que está diciendo Juan, es que ahora se hizo visible, se viene a ser presente, se viene a presentar ante el mundo para que sepan que esta misma palabra que salió allá se hizo visible, y el versículo 14 lo enseña, lo dice. Y aquel verbo fue hecho carne, ahí mismo de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Génesis 2, 16 y 17 fue una palabra que mandó Dios, salió de Dios. Esta palabra que salió de la boca de Dios, esa es la palabra que entonces se hace carne, se hace visible. Es esta misma palabra. ¿Ok? Esta palabra es Dios mismo. Pero ahora esta palabra se viene a hacer carne, se hace visible para que todo ojo lo vea. Esta persona quien se hace visible es la persona de Jesús, para él demostrar quién es él, para demostrar que él es el Mesías, que él es el ungido de Dios, que él es el Cristo de Dios, el enviado, el prometido. De manera que en Génesis 2, 16, 17 se da una palabra. Esta fue la palabra que escuchó Adán, y que si Adán la atesoraba, si Adán la tenía, la mantenía, la cumplía, la vida de Dios, es decir, Dios mismo iba a mantener, iba a estar dentro del hombre. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, y leímos el versículo 14, esta palabra se hizo carne, se hizo visible y habitó entre nosotros. Ahora, por favor, vayamos a Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Y le damos la bienvenida a Andrés. Hay alguien ahí que se llama Andrés. Bienvenido, Andrés. Qué bueno. Tenemos ahí una persona ahí. Andrés, bienvenido. Qué bueno que estés aquí en la sala. Capítulo 20 de Juan. Veámoslo. Vamos al versículo 31. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo este escrito se dejó para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. En Génesis 2, 16, 17, la palabra que salió de la boca de Dios, si el hombre la atesoraba, ¿qué ocurría? Mantenía la vida. Si la violaba, si no la creía, si no la atesoraba, quedaba muerto. Pero esta palabra se hizo carne, y esta palabra que se hizo carne es Jesús. Y Jesús vino a demostrar que Él es el Cristo. De manera que esta palabra que se hizo carne es Jesús, quien es el Cristo. Y solo el que crea que Jesús es el Cristo, entonces este es el que va a atesorar la vida. Este es el que va a tener la vida, es decir, a Dios mismo. Es lo mismo que Génesis 2, 16, 17, pero ahora es en una persona. Es que allá fue una palabra, fue una voz que escuchó Adán, pero para nosotros es una persona. De manera que el evangelio original de la Biblia es una persona. La definición precisa acerca de lo que es el evangelio original de la Biblia es que el evangelio es una persona, y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Jesús, quien es el Cristo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo.
Todos los 66 libros se dejaron para que nosotros creyéramos que Jesús es el Cristo, porque Jesús, cumpliendo el oficio de Cristo, Él está demostrando que Él es aquella promesa de la cual todo el Antiguo Testamento habla. Jesús está cumpliendo el oficio del Cristo y de esta manera está demostrando: yo soy el Mesías, yo soy el anunciado, yo soy aquel prometido. Pero aún en la época de los judíos, aún él estando ahí con ellos, y aún hasta el día de hoy, se habla de Jesús, se cree de Jesús, se cree del Mesías, se cree del Cristo. Pero ¿qué es lo que no se cree? Que Jesús es el Cristo. De manera que Jesús es la persona que él haciéndose carne, esta palabra haciéndose carne, está demostrando que él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Y solo el que cree ahora, el que atesora esta palabra, que Jesús es el Cristo, es decir, el que atesore a esta persona, el que obedezca a esta persona, a Jesús, quien es el Cristo, porque Él es el Evangelio, de esta manera entonces esta persona, para que tengáis vida en su nombre, va a tener la vida, va a tener a Dios mismo, pero solo se asegura, si cree esta palabra, si la atesora hasta el final. No es simplemente una repetición. No es que se llene la mente de conocimientos y diga: sí, yo creo que Jesús es el Cristo, pero evidencia en lo que habla, evidencia en que no obedece, que no cree que Jesús es el Cristo. Es que Jesús viene a cumplir la obra del Cristo, viene a demostrar que Él es el Cristo, porque Él está de esta manera cumpliendo lo que Adán perdió. Es que Adán, ¿qué fue lo que perdió? La palabra. Pero ahora esta palabra hecha carne, Él viene a demostrar quién Él es, para que el mundo así se pueda encontrar nuevamente con Dios, porque en Adán se cumplió una sentencia: el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y murió el hombre. Por eso ahora el que crea que Jesús es el Cristo cobra vida, tiene vida. Pero ¿por qué el hombre está muerto? Porque viola el pacto. ¿Y por qué el hombre viola el pacto? ¿Por qué el hombre viola esta palabra? Porque el hombre está en esta condición de muerte por una razón. Porque entró Satanás. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Es que, ¿qué es lo que hizo Satanás? Influenció al hombre en Génesis capítulo 3, versículo 1. Satanás influencia al hombre y vamos a leerlo. Génesis 3:1. Veámoslo, por favor. ¿Por qué Jesús viene a cumplir el oficio del Cristo? Porque es que Jesús, quien es el Cristo, Jesús quien está demostrando ser el Cristo, Él está ejecutando, cumpliendo, resolviendo el problema que el hombre no puede resolver. De manera que Jesús está cumpliendo el oficio que ningún otro podía cumplir. Y vamos a Génesis 3:1, leámoslo por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Parece que esta pregunta que Satanás le hace a la mujer parece que fuese cierta. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mira cómo él la engaña, él la enreda. Y hasta el día de hoy es lo mismo que hace Satanás. Nos enreda en la religión para que no creamos precisamente que Jesús es el Cristo, pero nos deja creyendo en Jesús, en Cristo y en Jesucristo, y parece que esto es lo mismo. Algunas personas, cuando les escribo por las redes y le digo que no es Jesús, ni Cristo, ni Jesucristo, dicen, algunos le dicen a uno que está loco, que deje de estar malinterpretando las escrituras. Y claro, yo los comprendo, porque así es que Satanás nos tiene engañados, como una vez estuve yo también. Veamos, pero la serpiente es astuta. La serpiente es astuta para que usted y yo no creamos la palabra que salió de la boca de Dios, y la palabra que salió de la boca de Dios se hizo carne, y esa persona que se hizo carne es Jesús, quien vino a demostrar ser el Cristo. Esto es lo que Satanás no quiere que usted y yo creamos. Él quiere que nosotros creamos con la Biblia cualquier cantidad de mensajes, entre esos Jesús, de Cristo, de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que Satanás no permite que creamos? De manera precisa, que Jesús es el Cristo. Por eso es que el evangelio original de la Biblia es una persona. La definición precisa acerca de lo que es el evangelio original de la Biblia es una persona, y esa persona es Jesús, el que demostró ser el Cristo, el que cumplió el oficio del Cristo. ¿Y por qué Jesús
quien vino a la tierra, se hizo carne y estás cumpliendo el oficio de Cristo, porque es que la influencia de Satanás, cuando apareció Satanás en la vida ya de Adán, ¿qué fue lo que logró? En el versículo 6 lo enseña. ¿Qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán estaba presente. Está viendo la conversación, que ahí en todo el capítulo 3 usted la puede leer. Está viendo la conversación de Eva con la serpiente, con Satanás, pero no interfiere Adán. De manera que la serpiente, siendo astuta, el mismo Satanás, engaña a Eva y Eva da de comer a su marido. Y ahora aquella primera pareja a la que se le había entregado el pacto, ¿qué ocurre? Aquella primera pareja a la que se le había entregado la palabra, y esta palabra es una persona, y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió? La violaron, no les importó, la menospreciaron. De manera que si hoy en día yo no creo que Jesús es el Cristo, ¿en qué condición estoy? En la misma que Adán y Eva. La diferencia es que para nosotros ya no es comer un fruto. Por eso leíamos Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos vida solo si creemos que Jesús es el Cristo. Adán mantenía la vida, es decir, a Dios mismo morando en sí, si se aferraba a esta palabra, no comía. Pero que evidenciaron el menosprecio a esta palabra. ¿De qué manera? Comiendo de este fruto. ¿Ok? Por la influencia de Satanás, el hombre viola la palabra, menosprecia la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra que Dios le dio. Y esta palabra es una persona. Esta palabra es una persona, por eso leíamos Génesis 2, 16, 17, leíamos Juan 1, versículo 1, luego leíamos el versículo 14 y luego veíamos Juan 20, 31. Y ahora regresamos a Génesis 3. Génesis 3:1, leímos Génesis 3:6 y mira el desenlace de lo que ocurre en Génesis 3:24, el 23 y el 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué fue lo que Dios mismo hizo cuando el hombre, influenciado por Satanás, violó la palabra? Es decir, la palabra es una persona para nosotros y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. ¿Qué ocurre? El hombre queda separado de Dios. Si yo no creo que Jesús es el Cristo, estoy separado de Dios. Porque Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo, Él es la palabra hecha carne. Él es el verbo de Dios. Él es el pacto. Él es esa voz que mandó Jehová Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esto fue lo que Dios dijo: manténgase creyendo esta palabra y tiene la vida. Para nosotros hoy, manténgase creyendo que Jesús es el Cristo y tiene la vida. Pero ¿qué ocurrió? Satanás hizo lo mismo que hizo con Adán y Eva, lo ha hecho con toda la humanidad: engañarnos para que no creamos que Jesús es el Cristo, que creamos con la Biblia muchos mensajes, pero no que Jesús es el Cristo. De manera que, ¿cómo está mi fe entonces? ¿Cuál es el evangelio que yo tengo? ¿En qué estoy creyendo yo? Es que si no creo que Jesús es el Cristo, estoy muerto, separado de Dios, hijo de Satanás. Pero si yo ahora digo que creo que Jesús es el Cristo, evidencio la obediencia. ¿Y cómo la evidencio? Buscando al digno, buscando a otra persona. Es que si esto en verdad es respuesta de Dios para usted, y a usted ahora ya usted tiene a Dios porque en verdad ha sido revelado que Jesús es el Cristo, ahora usted obedece. Es que el problema del hombre está en este punto en el que, por violar la palabra que salió de la boca de Dios, ¿qué pasó? El hombre quedó separado de Dios. Por la causa, la influencia de Satanás. El hombre viola la palabra. La palabra es no creer que Jesús es el Cristo. Este es el pacto de Dios, violar el pacto. De esta manera el hombre queda separado de Dios. Esto no lo podía resolver el hombre. No podía resolver el hombre la separación con Dios. El hombre no puede, ni por mucho que haga, resolver ese único problema. Está separado de Dios. Por eso es que la persona de Jesús viene a cumplir el oficio del Cristo para poder resolver el único problema que no puede resolver el hombre. Y por favor, acompáñenme a Primera de Juan 3, por favor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3.
Es uno de los últimos libros de la Escritura, por favor, para los que buscan ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo dice esta cita? ¿Ya lo tienen ahí? Busquémoslo. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que peca desde el principio. ¿Quién fue el que picó, al que Satanás hizo pecar desde el principio? Allá en el Edén. Adán. Pero ¿cuál fue el pecado de Adán? Piense, por favor, esta noche. Piense. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Sería que Adán andaba con una pistola? ¿Sería que Adán andaba robando gente, robándole los teléfonos? ¿O Adán andaba consumiendo algún estupefaciente, droga, algo así? ¿O sería que Adán estaba saliendo con otra mujer? ¿Cuál es el verdadero pecado de Adán? Por el que practica el pecado. Es que el que peca desde el principio es Satanás. ¿Y cuál es el pecado que Satanás hizo que el hombre y la mujer cometieran desde el principio? ¿Cuál? ¿Cuál es el pecado? De no creer la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que salió de la boca de Dios es una persona, y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. De manera que si yo no creo que Jesús es el Cristo, estoy en la misma condición del hombre original. Continúo en ese pecado. Continúo en el pecado allá del hombre, de Adán y Eva. Desde el principio Satanás hizo que estos dos pecaran, violaran la palabra, violaran el pacto, no creyeran el único mensaje que salió de la boca de Dios. De esta manera entonces me mantengo yo, si no creo hoy que Jesús es el Cristo. Pero si creo que Jesús es el Cristo, ¿qué ocurre? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios es Jesús, quien está cumpliendo el oficio de Cristo. Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo. De manera que si en verdad creo que Jesús es el Cristo, entonces Satanás es quitado de mi vida. Soy libre del poder del gobierno de Satanás, pero solo si creo que Jesús es el Cristo. No es que si lo repite. Y el que lo diga, el que cree, entonces obedece. ¿Pero qué obedece? Cumple la evangelización mundial en nuestros días. Busca a otro. Porque si en verdad esto es respuesta de Dios para usted, es que Satanás no se va a ir de mi vida ni porque yo me unja de aceite de comer o aceite mene y me lo eche de la cabeza a los pies. De esa manera no. Ni porque me echen agua bendita. Ni porque todos los pastores del mundo me pongan la mano en la cabeza. Pero esto es lo que la religión hace. Y claro que muchos de estos aspectos están inmersos dentro de lo que es el evangelio, pero la fe precisa es que Jesús, quien es el Cristo, ya lo resolvió todo. ¿Es que Satanás en verdad es quitado de mi vida o no? Si no ha sido quitado Satanás de mi vida, entonces no he creído que Jesús es el Cristo. Si todavía me sigue gobernando Satanás, no he creído que Jesús es el Cristo, porque el único que me puede libertar verdaderamente de Satanás es Jesús el Cristo. No puede estar Jesús el Cristo en mí y Satanás. Eso es imposible, esto es incorrecto, eso no es así. Y si creo que Jesús es el Cristo, entonces soy libre del poder de Satanás, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No es que yo voy a estar un poquito aquí, un poquito allá. El evangelio original de la Biblia es preciso, es claro, es una palabra, es una persona. Esta palabra se hizo carne. Por eso es que el evangelio original de la Biblia es una persona y es Jesús, quien es el Cristo. El que vino a quitar a Satanás de la vida del que cree que Jesús es el Cristo. No de todo el mundo. Jesús el Cristo no murió para todo el mundo. Solo para los que creen que Jesús es el Cristo. Para ellos, para el resto, no ha muerto Jesús el Cristo. Todavía lo están esperando. A ver de qué manera entonces podrán ser libres del poder de Satanás. Y veamos, por favor, Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos. Hebreos 10. Ahí en Hebreos 10, específicamente el versículo 14, por favor. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús, quien es el Cristo, es la ofrenda que hace perfectos para siempre, pero solo los que creen que Jesús es el Cristo. Jesús, quien es el Cristo, hace perfecto para siempre a los que creen que Jesús es el Cristo, porque ya Jesús el Cristo mora dentro de nosotros. Es quitado Satanás. Jesús, quien es el Cristo, cumpliendo el oficio de ser el verdadero rey, quita, destrona, saca a Satanás de mi vida.
No es que vamos a ver si sale, es que ya salió, pero solo para el que crea que Jesús es el Cristo. Y de esta manera ahora, Jesús, quien es el Cristo, morando en mí, aquí está perdonado el único pecado del hombre. ¿Cuál es el único pecado del hombre? Ya lo hablábamos allá en Génesis 3:6. ¿Cuál es el único pecado del hombre? No haberse aferrado a la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Y cuál fue la palabra que salió de la boca de Dios? Una persona. Esa palabra se hizo carne, esa palabra se hizo visible, ya lo leíamos en Juan. De manera que esta palabra que se hizo visible es Jesús quien vino a demostrar ser el Cristo. Jesús quien vino a cumplir el oficio del Cristo. Quita a Satanás de la vida del que cree que Jesús es el Cristo. Aquí está lo que Jesús cumpliendo el oficio del Cristo resuelve. Segundo, como verdadero sacerdote, ¿qué es lo que perdona? El único pecado. ¿Pero cuál era el único pecado? No creer que Jesús es el Cristo. Por eso es que Él está demostrando ser el Cristo para que nosotros creamos que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, porque este era el pecado. Esto era lo que nos tenía separado de Dios, no creer que Jesús es el Cristo. Pero si hoy creemos que Jesús es el Cristo, nos encontramos con Dios. De manera que entonces Jesús, quien es el Cristo, cumpliendo el oficio, quita a Satanás, perdona el pecado. ¿Y qué ocurre? Si en verdad ya soy libre de Satanás y el pecado es perdonado en mí, leamos por favor lo que dice Juan 14, versículo 6. Vamos a verlo. Juan 14, 6. Juan 14, 6 enseña. Jesús le dijo, ¿qué Jesús está hablando esto? Jesús, ¿quién es el Cristo? Jesús, quien es el Cristo, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que nadie ni porque quiera ir al Padre puede ir. No puede ir nadie ni porque quiera. Pero, ¿de qué manera hoy el hombre quiere ir a Dios? Con muchos rituales. El hombre quiere ir a Dios haciendo muchas cosas, pero no cree que Jesús es el Cristo. Y Dios mismo estableció que la única manera para volver a encontrarnos con Él, después de que él mismo salió del hombre, después de que Él mismo sale del hombre, la única manera es creyendo que Jesús es el Cristo. Porque si creo que Jesús es el Cristo, me encuentro con Dios, porque es quitado de mi vida Satanás, es perdonado el pecado y aquí está, me encuentro con Dios. Se resuelve la separación con Dios. Y si se resuelve la separación con Dios es porque creo que Jesús es el Cristo. No porque yo pueda hacer muchas cosas para ver si lo gano. Es que no puedo yo ganarlo. Nada de esto puedo yo ganarlo si no es porque crea que Jesús es el Cristo. Y aún esta fe ni siquiera me pertenece, es que solo es por gracia de Dios a través del Espíritu Santo. El evangelio original de la Biblia es que nosotros creamos precisamente que Jesús es el Cristo. El evangelio original de la Escritura es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Pero ¿por qué tengo que creer precisamente que Jesús es el Cristo? Porque el problema del hombre vino por la influencia de Satanás, vino por el pecado. Este pecado es no haber creído a la palabra que salió de la boca de Dios y el hombre quedó separado de Dios. Pero si creo que Jesús es el Cristo, entonces Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo como verdadero rey, quita a Satanás de mi vida. Como verdadero sacerdote me perdona el pecado y como verdadero profeta me junta al Padre. Y si en esa condición de que ya está resuelto mi único problema y me encuentro con Dios, entonces ya nada es problema. Pero esto tiene que ser la fe precisa. Aunque yo repita que Jesús es el Cristo, pero si yo sigo viendo todo esto que pasa a mi alrededor como problemas, entonces verdaderamente, ¿qué he creído yo? ¿Dónde está mi fe? Si no creo precisamente que ya nada es problema, es porque no he creído que Jesús el Cristo ya lo resolvió todo. La salvación es encontrarse con Dios. Y cuando Adán estaba con Dios, no tenía ningún problema. Es que no había crisis de ningún tipo, que económica, social, política, laboral, familiar, en fin, pandemias, nada de eso estaba. ¿Pero por qué causa? Porque estaba con Dios. ¿Por qué están las situaciones hoy aquí en la tierra y todo este caos? Por una sola razón. El hombre está separado de Dios. De manera que si yo me encuentro con Dios, ya nada es problema, ya nada me ata a la tierra a tratar de estar sometido a estos asuntos. Claro que hay que resolverlos, no estoy diciendo que sea de la vista gorda. Si un hijo se enferma, no le estoy diciendo que lo deje morir, hay que llevarlo al médico. No estoy diciendo que si hay compromisos laborales no los tengamos que cumplir. No estoy hablando de este punto. Lo que estoy diciendo es que aunque yo tenga que hacer eso, pero nada de eso me va a someter a la tierra, porque ya nada es problema. Es que ahora vivo para cumplir la evangelización mundial. Vivo para aquel que murió por mí. Vivo para Jesús, quien es el Cristo. Porque Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo, resolvió mi único problema. Me libertó de Satanás, me perdonó el pecado y me juntó al Padre.
Listo, ya nada es problema. Me encuentro con Dios. Y por favor, leamos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Para finalizar esta noche, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Veamos. Primera de Juan 5, 1. Está al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. La primera carta de Juan. Ok, leamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que crea que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué significa? Se encuentra con Dios. No es que va a entrar otra vez al vientre de la madre, por supuesto. Eso es absurdo pensarlo, ¿no? Descabellado nada más decirlo, pero es importante para que quede claro en nosotros. ¿Cómo se nace de nuevo? Si creo que Jesús es el Cristo, que Jesús quita a Satanás de mi vida, que me perdona el pecado, me vuelve a juntar con el Padre porque Él es el Cristo. Por eso es que Jesús es el Cristo. Es que solamente el oficio del Cristo lo podía cumplir. Escuche esto, por favor. Solo alguien quien fuera Dios. Por eso es que Jesús es Dios. Porque el oficio del Cristo no lo podía cumplir ningún hombre. El oficio del Cristo no lo podía cumplir ningún hombre sobre la faz de la tierra. Por eso es que Jesús viene a cumplir el oficio del Cristo porque Él es Dios. ¿De qué manera nace? ¿De qué manera vive? Bien. Solo de esta única manera que un hombre sin pecado lo podía hacer, pero ninguno en la tierra lo hizo, solamente Jesús, porque Él vino a demostrar que Él es el Cristo. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que día a día podamos comprender, entrar un poco más en el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo y que el que cree verdaderamente obedece. No es una información, no es llenar nuestra mente de conocimiento, no estamos interesados en eso. Ni tampoco estar simplemente en una plataforma para tener un poco de gente y que nos vean. No es eso, no nos interesa esto, hermanos. Tenemos es que cumplir la evangelización mundial en cada uno de nuestros países. Tenemos que buscar a los dignos en nuestros países. Pero esto es, el que cree es el que lo va a hacer. No, esto no se puede obligar. Yo no le puedo obligar a usted. Esto va a resultar porque usted ya el Padre, por medio del Espíritu Santo, le ha dado la revelación de que Jesús es el Cristo y es un resultado. Es el resultado de encontrarnos con Dios. Si me encuentro con Dios, obedezco. Es que mientras Adán estuvo con Dios, obedeció. El día que viola el pacto se queda sin Dios. Punto. Hasta ahí ya. Jamás el hombre pudo ser obediente a cabalidad y a perfección. Solo a Jesús, quien vino a cumplir el oficio del Cristo, de esta manera es que Él lo hace. Por eso es que Jesús, ese Cristo, obedeció a perfección. Ahora, Él morando en nosotros, nos hace libre de Satanás, del pecado y la separación con Dios. Ya nada es problema, todo está absolutamente resuelto. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. El evangelio original de la Biblia es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Bien, hermanos, gracias a ustedes por estar aquí en este tiempo. Vi a una persona que se llamaba Paula, estaba ahí conectada ahorita, se fue. No sabemos de quién es, de qué parte es, perdón. Bien, nos gustaría escuchar si alguno de ustedes desea compartir algo acerca de lo que pudo comprender hoy. ¿Qué fue lo que pudo usted comprender esta noche de lo que escuchó? Sería importante que si alguno de ustedes quiere y desea compartirlo, para ver alguno. ¿Qué pudo comprender usted esta noche? Me gustaría saber si... la hermana Gitsara quiere... adelante, hermana Gitsara, le escuchamos. Adelante. Buenas noches, bendiciones Jesús el Cristo, hermanos y pastor. Gracias por darnos ver mejor lo que es verdaderamente la fe de creer que Jesús es el Cristo y que es lo que mora en nosotros si verdaderamente hemos creído en esta fe. He comprendido esta noche que pues es muy importante la vida que hay en nosotros si hemos creído correctamente. Porque cuando creemos correctamente que Jesús es el Cristo, pues tenemos solo una dirección,
esa dirección es hacer la voluntad del Padre, hacer la evangelización. Esa es la obediencia. Entonces, yo aferrándome con más fuerza todos los días para cumplir la evangelización, porque ese es el anhelo de mi corazón y porque he creído que Jesús es el Cristo y que ya nada es problema. Amén. Quería decirles eso, que he comprendido que si yo creo correctamente, como lo dicen las escrituras, voy a obedecer. Gracias, hermana Gisara. Es importante eso que usted acaba de decir, porque si alguien se encuentra con Dios, verdaderamente obedece, hermana Gisara. Esto es incongruente decir que me encuentro con Dios, pero no obedezco. Esto no ocurre. Esto no es así. Por eso, el que se encuentra con Dios obedece. El que cree que Jesús es el Cristo obedece. Pero ¿cuál es la obediencia? Buscar al digno. Y la fe se va perfeccionando en la obediencia. Mientras usted más está cumpliendo la evangelización mundial, su fe está siendo perfeccionada. ¿Qué significa? Está siendo más afirmada día a día. Pero deje de obedecer y verá, en cualquier momento va a estar como Adán, separada de Dios. Por eso es que esto no es simplemente un estudio bíblico. No estamos aquí en un estudio bíblico. No estoy compartiendo una información. Es que esto es de vida o de muerte. Si yo dejo de obedecer, voy directo al matadero, muerto por Satanás. Listo, ya no hay más. Pero si me mantengo firme, obedeciendo, 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 no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Todos los días buscando al digno, creyendo y aferrado que Jesús es el Cristo. Gracias, hermana Gisara, a usted por compartirnos. Muy bien. ¿Qué otra persona? No sé si Frida también le gustaría compartirnos algo, la hermana Lluvia. Ajá, el hermano Erwin ha levantado la mano. Ok, le escuchamos. Adelante, hermano Erwin. Amén. Saludos a todos, hermanos, discípulos de Jesús, quien es el Cristo. Gracias, Pastor Gilbert, por demostrar precisamente el día de hoy que Jesús es el Cristo, el único mensaje de toda la Biblia. He creído y he comprendido un poco más el día de hoy en la obra del Cristo, ¿no? La obra maravillosa del Padre, de Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo, que nos perdona de todo pecado como verdadero sacerdote. Él es el único y verdadero sacrificio, una vez y para siempre, ya no como en el Antiguo Testamento. Ahora Él se ofreció y nos hizo perfectos a los santificados, una vez y para siempre. Ahora le doy gracias a Jesús, quien es el Cristo, por esa gracia que nos ha dado para poder ver este Evangelio. También he visto y me percato cada vez más que destronó a Satanás dentro de nosotros. Ya Satanás no tiene poder, Satanás está totalmente herido en la cabeza, bien lo explica en Génesis. Lo tenemos por debajo de los pies como una víbora, ya no tiene poder, ¿no? Ya la tenemos por debajo de nuestros pies. Y entonces él destrona a Satanás como verdadero rey. ¿Qué es lo que hace el rey? Es que él es el que tiene la victoria, ¿no? Él es el rey de reyes, Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo. También me puedo percatar que él es el verdadero profeta que nos lleva al Padre. Él es la voz de Dios que se hizo carne. Ahora la voz de Dios es que obedezcamos, que creamos firmemente, precisamente, en la fe correcta de creer que Jesús es el Cristo. Bien lo dice 1 Juan 5:1. Y todo esto se ha escrito con el único fin de que se ha revelado a Jesús, quien es el Cristo, por medio de su Espíritu Santo del Padre. Y también, bueno, en las Escrituras, ¿no? Lo podemos ver. Pero es que esta revelación se tiene que atesorar, se tiene que guardar, se tiene que obedecer para así poder cumplir la evangelización mundial. Claro que con el evangelio de que Jesús es el Cristo y con el evangelismo, que es buscar a la buena tierra que da fruto. Entonces, con estos 3 puntos podemos encontrar esa tierra que necesita escuchar la voz de Dios, demostrar verdaderamente, como lo hemos estado haciendo, que Jesús es el Cristo. Podemos ver bastantes dardos del enemigo, bastantes negativas del mundo, pero eso no nos va a detener en este camino. Juan 14:6. Ahora vamos viendo que se acerca el regreso de Jesús, quien es el Cristo. Y bueno, eso sería todo por mi parte, hermanos. Maranata en nuestros días. Seguimos creyendo que Jesús es el Cristo y demostrándolo precisamente, contundentemente y verdaderamente por las Escrituras. Solo Jesús es el Cristo. Gracias a todos. Gracias, Pastor Gilbert. Gracias a Saludos. usted, hermano Erwin. Jesús es el Cristo. Amén. Gracias a usted también por compartir de lo que está quedando cada día más claro en usted. Y es importante que
Resaltemos que el que cree obedece. El que cree obedece, hermano. El que cree obedece. Pero ¿qué es lo que va a obedecer? El que cree que Jesús es el Cristo obedece al cumplimiento del pacto, porque Jesús el Cristo es el pacto. ¿Y qué es el pacto? Demostrar por las Escrituras el único testimonio acerca del evangelio original de la Biblia, para que de esta manera apliquemos el evangelismo de la Biblia, consiguiendo a ese digno, a esa buena tierra, a ese hijo de paz, y así se cumple la evangelización mundial en nuestros días. Gracias, hermano Erwin. Bien, no sé, le iba a preguntar a la hermana Frida si deseaba ella. Oh, ok, perfecto, hermana Frida. Adelante. Listo. Adelante, le Buenas escuchamos. noches, Hola. hermanos. Me da mucho gusto verlos a todos, ya los extrañaba. Vivo para aquel que dio la vida por mí y me dio la vida. Creo que Jesús es el Cristo. Creo que al ser el Cristo, el verdadero profeta, me une otra vez con Dios. Al ser el único rey que destronó a Satanás y me liberó de su dominio, puedo ser libre otra vez. Al ser el sacerdote eterno, me dejó libre del pecado. Ya no hay pecado, ya no hay problema. Y ahora yo creyendo en esto puedo cumplir con la evangelización mundial. Puedo ir a testificar a alguien de esto. Que ya no hay por qué preocuparse ni afanarse por cosas del mundo, porque Jesús, al ser el Cristo, ya nos dejó libres de todo, de la separación con Dios, del pecado, de Satanás, y podemos estar gozosos y felices creyendo en Él, en esta fe, y yendo a buscar a alguien más que también pueda creer en esto. Eh, Cumplo con la evangelización mundial, evidencio mi fe obedeciendo. Obedecer es la única voluntad de Dios y la voluntad de Dios es únicamente que creamos en la palabra que salió de su boca, que como vemos se hizo carne y es Jesús y vino a ser el Cristo y vino a liberarnos y a hacernos libres. Y bueno, hay muchas cosas que profundizar todavía, pero bueno, por el momento eso es todo. Muchas gracias, Pastor Gilbert. Como le decía, lo extrañaba mucho y a todos en general me da mucho gusto verlos. Gracias, gracias, hermanos, gracias. Bien, perdón, disculpen que no me escuchaban, claro, perdón. Qué pena, gracias, disculpen. Importante esto, gracias a usted, hermana Frida, por permitirnos el momento también de poder escucharle y sabemos, como usted lo dijo, hay que profundizar en mucho, por eso es que no es un estudio bíblico, es el movimiento de la palabra de Dios, es el movimiento de la palabra de Dios y evidencio mi fe si obedezco. Si en verdad el movimiento de la palabra de Dios está en mí, Dios mismo, Jesús el Cristo mismo está en mí, evidencio esa fe. ¿De qué manera? Cumpliendo, obedeciendo al pacto. Adán, mientras evidenció a mantenerse creyendo esta palabra, Dios estuvo con él. Pero el momento en que evidenció el menosprecio de esta palabra, ¿qué ocurrió? Se quedó sin Dios. Y así nacimos todos, sin Dios, separados de Dios. Si usted dice que cree que Jesús es el Cristo, se mantiene en evidencia esta fe. ¿Cómo? Cumpliendo la evangelización mundial, buscando a uno más, buscando a uno más. Y que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que profundicemos y entremos más, no en un estudio bíblico, sino en verdaderamente el movimiento de la palabra de Dios. Jesús el Cristo moviéndose en mí. Muy bien, gracias, hermana Frida. Ok, bien, ¿alguien más? Ajá, la hermana Rosa de Perú. Adelante, hermana Rosa, le escuchamos. Adelante. Ok, buenas noches a todos, bendiciones en Jesús el Cristo, pues agradecida de Dios, del Espíritu Santo de Dios que es quien nos guía a la verdad de creer que Jesús es el Cristo, y a nuestro amado Jesús, quien es el Cristo, que es quien nos ha revelado, como dice Mateo 11:27, y a usted, pastor, ¿verdad? Porque usted le ha creído al Señor.
ha creído que Jesús es el Cristo y tiene ese querer como el hacer en su corazón, pues de testificar cada día más, de profundizar, de hacer el movimiento de la palabra. Y estoy agradecida de Dios porque sí, Él, a todos los que estamos acá, pues nos ha revelado su evangelio, y la muestra es que cada día vamos solitos, sin que nadie nos obligue a querer saber más, a querer entender más y a querer profundizar más de nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta. Y bueno, entendiendo cada día más, gracias a Dios. Ahora mismo yo les daba las gracias al Señor hace ratito, nuestro amado Jesús, quien es el Cristo, porque la palabra que se lee, que usted lee, que usted nos pone a que todos busquemos, es tan clara ahora en mi vida, de creer que Jesús es el Cristo, de creer que ya nada es problema, y de creer que la única manera que podamos estar conectados con Dios en su presencia, ¿verdad? Es haciendo el movimiento cada día y dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. O sea, llevar las buenas nuevas así como llegó a nuestras vidas. Le doy gloria y honra a nuestro amado Jesús de Cristo por la vida de cada uno de los que estamos acá y por usted, pastor. Y bueno, y que cada día podamos estar queriendo buscarle y adorándole en espíritu y en verdad, aún sin tener las plataformas, aún que se vaya la luz, aún que estemos cada uno divididos, pero ahí es donde se evidencia que sí mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros para guiarnos a la verdad que Jesús es el Cristo. Bendiciones, Maranata. Gracias, hermana Rosa, a usted por este tiempo también de compartir. Se evidencia la fe si obedecemos. Se evidencia la fe si obedecemos. Nosotros nos podríamos pasar hasta 15 años metidos en la plataforma, aquí, todos los días. Nos podríamos pasar 30, 50 años aquí metidos y no va a pasar nada. Por eso es que la fe se evidencia en buscar al digno, cumplir la evangelización mundial. Si en verdad hemos creído, obedecemos, cumplimos la evangelización mundial, buscamos a otra persona a la cual Dios ya, al escuchar el mensaje, Dios ya le va a dar la revelación. Ya está preparado esa persona. Pero como no lo buscamos, no lo conseguimos. Por eso es que hay que buscarlo. Ahora, no vamos a decir que lo vamos a conseguir ya. Usted puede salir y andar quizás semanas o meses o quizás hasta años y no encontrarlo quizás. Puede ser. Se consigue alguno y no era. Se consigue a otro y no era. Pero usted está cumpliendo la evangelización mundial. Claro que nuestra búsqueda tiene que ser todos los días perfeccionada. Usted tiene que ver qué tan claro y preciso está haciendo usted en el mensaje. Pero si yo no tengo claridad y precisión en el mensaje, pues no la puedo dar. Hasta mezclado lo puedo estar dando. Y que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Que esta plataforma nos ayude a entrar más. Y agradecemos al Padre que nos ha permitido este tiempo por medio de esta plataforma para poder conectarnos a distancia. Bien, hermanos. Bueno, gracias a ustedes. Me gustaría saber si la hermana Leti está ahí, hermana Leti. No sé si la hermana Leti estará ahí. Ok, no sé si la hermana Lluvia está ahí. Ok, creo que no están. Bueno, hermanos, vamos a hablar entonces. Ok, ya. Que no tiene audio, dice la hermana por allá. La hermana de Lluvia. Podemos quitar el audio. Que no puede quitar el audio ella. Perdón, ya. Es que no le veo señas si van a hablar o no. Ya, listo, ya les comprendí. Ya te abrí el micrófono, hermana Lluvia. ¿Lo abrí? A ver, se lo abrí. Okay. Buenas noches. Buenas noches, hermana Lluvia, buenas noches. Qué gusto en saludarla. Hermana Lluvia, nos gustaría saber cómo fue que a usted le llegó el mensaje del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Nos gustaría de manera que usted nos pueda decir ahorita cómo fue que usted pudo creer que Jesús es el Cristo. Claro que por revelación y gracia de Dios, ¿no? Pero nos gustaría conocer ese punto ahí. ¿Nos puede usted hablar un poquito acerca de eso, mi hermana Lluvia?
Sí, bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí la Muy escuchamos. bien. Sí, bueno, pues yo, a mí para los que no sepan, Erwin es mi sobrino. Y él me invitó a un movimiento no, espera, me invitó a un movimiento, entonces, yo hacía simple, ¿cómo se puede decir? Yo no, pues no quería entrar, ¿verdad? Pero dije, bueno, vamos a entrar. Y me acuerdo que el que estaba dando el movimiento ese día era el pastor Gilbert. Y lo que estaba diciendo a mí se me hacía algo, decía yo, no, pues no puedo estar yo tan mal. Dije, ¿cómo? Y me impactaba todo lo que decía y me caían así como baldes de agua fría y volteaba a ver a mi hermano y a mi cuñada y pues nomás nos veíamos unos a otros, ¿verdad? Permítame tantito. Voy. El punto fue que cuando terminó ese movimiento de la palabra, yo tenía muchas dudas y le pregunté muchas cosas a Erwin, ¿verdad? Entonces, en los días siguientes, Erwin empezó a hacer varios movimientos de palabra conmigo en mi casa. Y ahí yo saqué muchas dudas, ¿no? Y empezó él a explicarme y empezaba él a decirme y me decía, es que no soy yo, dice, no soy yo el que te lo dice, es el Espíritu Santo que está obrando en mí para que tú puedas creer por las escrituras que Jesús es el Cristo. Dice, no hay más. Entonces, yo siento que me tardé, que batallé, porque no, en ningún momento yo renegué, ¿verdad? Ni le cuestionaba nada a Erwin, ni nada, pero se me hacía difícil creer que yo viviendo, no sé, desde los 17 en la iglesia, pues nunca me hablaran nada de lo que hablamos aquí, ¿verdad? Y es cierto, en la religión a uno le llenan el corazón lo que uno quiere, de lo que uno quiere llenarse. A uno nunca le dicen que hay que salir, hay que buscar al digno, hay que creer que Jesús es el Cristo verdaderamente, si no tienes salvación, estás muerto. Esa es la verdad. A uno no le dicen eso en la iglesia, a uno le dicen que Dios es amor y que Dios perdona cualquier multitud de pecados y hay reuniones de matrimonios y si tu hijo es alcohólico, drogadicto, si tu matrimonio adulteran, tú acércate a Dios y vamos a abrir más células de oración y vamos a pedir. Y ayer le decía a Erwin, yo verdaderamente en un testimonio que de una vez en la iglesia a mí me dijeron que yo tenía el don de sanidad y yo me sentía, wow, no, yo puedo ir a donde yo sea, yo pongo la mano y ya, mi familia no, dije yo, ya no hay ninguna enfermedad en mi familia porque el día que se enfermen yo le pongo la mano y él es sano, pero en ningún momento mi claridad estaba en tener puestos los ojos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Es que tenemos que creer que Jesús es el Cristo y aferrarnos al pacto, que es eso, no hay más. Verdaderamente la separación es lo que nos tenía pues con una venda en los ojos. Y la obediencia, yo entiendo que hay que obedecer, que la obediencia es el camino para seguir demostrando que Jesús es el Cristo. Si no somos obedientes, si no hablamos sobre la verdad que es esta, que es la fe correcta, que es la fe precisa, no hay otro camino. Y no engañamos a nadie más que a nosotros mismos. Perdemos el tiempo simplemente nosotros mismos. Me da mucho gusto saludarles a todos. Yo creo que he comprendido muchísimo más con los movimientos de palabra. Si no entro verdaderamente yo siento que me muero, o sea, siento que me voy alejando, siento que no voy siendo coherente con lo que le voy explicando en este caso a quien me toque buscar. Me empiezo a mezclar todo y empiezo a decir puras mensadas que ni son correctas. Entonces, sé que podemos cumplir la evangelización mundial, simplemente tenemos que ser más obedientes, así como somos
obedientes para levantarnos y en mi caso es un ejemplo criar a nuestros hijos. Igual hay que dedicar tiempo porque está cerca, porque viene pronto y tenemos que estar listos. No hay que, bueno, al menos yo, ¿verdad? No me quiero quedar aquí, yo lo estoy esperando a su regreso y me gozo porque sé que es pronto y sé que tenemos que seguir siendo obedientes, cumplirlo. Más que nada tenemos mucho trabajo, Erwin y yo, aquí en Chihuahua como familia, con nuestra familia y con todos los demás, porque somos todos uno. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. De corazón me da mucho gusto verlos. Maranata, Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Gracias a usted, hermana Lluvia, por compartirnos acerca de en esto. Y el que verdaderamente espera que Jesús el Cristo regresa es aquel que cumple la evangelización mundial. Es incongruente, es mentiroso, es mentira yo decir que creo que Jesús es el Cristo, pero no cumplo la evangelización mundial. Porque nunca va a venir Jesús el Cristo si no se cumple la evangelización mundial. Importante escuchar todo esto y agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos está permitiendo comprender ciertas cosas, porque claro, es eterno el Evangelio original de la Biblia. Jesús el Cristo es eterno y no pretendemos nosotros ya saberlo todo, pero obedecer, en la obediencia se va perfeccionando la fe. Ahora, si no obedezco, si no solamente quiero estar en una pantalla, ya sé cuál es el final. No me digan cuál es el final, ni escriban ese guión. Ya está el guión escrito, ya sabemos. Muerte separada de Dios. La obediencia es buscar al digno, y lo encontramos y nos dedicamos con ese digno a compartirle, a hacerle el movimiento de la palabra de Dios, que Jesús es el Cristo. Y este digno, ya recibiendo esta gracia de Dios, ahora corre a hacer lo mismo. No es para tenerlo entretenido, metido en una plataforma y tenerlo en un local por 4, 7, 8, 10 meses, un año, 2 años. No es así. Que el Padre nos ayude. Oremos, hermanos, para que finalicemos esta noche. Padre, te damos gracias a esta hora y en este tiempo por por esta conferencia de búsqueda hoy, esta conferencia acerca del Evangelio original de la Biblia. Gracias por todos los hermanos que estuvieron aquí. Gracias porque tú nos estás permitiendo que nuestros oídos sean cada vez más agudizados a creer precisamente, escuchar la voz de Dios y a creer precisamente que Jesús es el Cristo. Es que la voz de Dios es Jesús el Cristo, el pacto es Jesús el Cristo. La palabra que salió de la boca de Dios en Génesis 2, 16 y 17 se hizo carne. Y esa persona quien se hizo carne es Jesús, quien vino a demostrar que Él es el Cristo. Quita a Satanás de mi vida, perdona el único pecado, no creer que Jesús es el Cristo, y me junta otra vez al Padre. Y si ya nada es problema en mi vida, cumplo, obedezco la evangelización mundial. Muchas gracias por este tiempo. Oro por Chihuahua allá, oro por México, oro por todas estas personas allá en México, allá en la Ciudad de México, donde vive la hermana Leti, Frida. Oramos por Perú. Oro para que tú ayudes allá a la hermana Rosa, a la hermana Yitzara, para que se afirme y sea precisa en la búsqueda, que sea perfeccionada la búsqueda allá en Perú, que se pueda encontrar ese digno allá. Oro, Padre, por las demás naciones que tú nos has permitido poder también estar conectados. Gracias por Venezuela, oro por esta nación también. Oramos por los pastores que están corriendo hoy a nivel mundial para cumplir la evangelización mundial. Oramos por todos, pero que sea perfeccionada la fe en cada uno. Oro por ellos, Padre, para que tú nos ayudes a todos y a todo nivel. Desde el pastor Cho, que tú lo trajiste hasta a este lugar, hasta cada uno de nosotros también. Ayúdanos, perfecciónanos en la fe. Gracias, porque tú en un momento moviste a ese equipo, a esas personas, a ese grupo de personas que vinieran hasta estos territorios a compartirnos el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ahora te pedimos que esta fe sea perfeccionada. Gracias por la evangelización mundial en nuestros días que está ocurriendo, y ayúdanos para que nosotros seamos perfeccionados en esta fe, a obedecerlo, que demostremos por las escrituras que Jesús es el Cristo, que no sea un repetir, que
verdaderamente el evangelismo de la Biblia sea perfeccionado, la búsqueda en cada uno de nosotros sea perfeccionada, que no perdamos nuestro tiempo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ver el evangelismo de la Biblia de manera precisa, que no seamos de aquellos que va a estar corriendo y hablando y diciendo y aún hasta quizás dedicándole con muchas personas que no son dignos. Ayúdanos a ver todo esto, Padre. Nosotros no hacemos los dignos, nosotros no hacemos las buenas tierras, nosotros nos cambiamos los terrenos, no, eres tú quien lo haces, Padre. Eres tú quien ya sabes quiénes son. Nosotros no lo sabemos. Por eso enséñanos, ayúdanos, corrígenos para que sea perfeccionada nuestra búsqueda. Y de esta manera se cumpla la evangelización mundial en nuestros días y tú regreses. Gracias, Padre. Hemos orado en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bien, hermanos. Jesús es el Cristo. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por este tiempo. Maranata, Jesús es el Cristo. Maranata, mi hermana. Maranata, mi hermana Frida, Leti, Erwin. Maranata. Jesús es el Cristo. Maranata. Dios paz. Un saludo a sus Dios. familias. Con gusto.